Hola, somos de la Universidad Andina del Cusco y queremos presentarles un trabajo de la contaminación radioactiva, térmica y sustancias peligrosas del agua. Este trabajo ha sido realizado por Apaz Herrera Michaelin Maxiel, Champi Quispe Fiorella Leila, Gutiérrez Guarua Harold, Guaraiwa Ocon Cristian, Quispe Arauz Angie Mónica y Rodríguez Gómez Saraini. Introducción al tema. Este fenómeno de la radioactividad es responsable de la presencia de elementos contaminantes en la naturaleza. Esto se debe a la emisión de partículas, que éstas en general poseen un número muy elevado de protones y neutrones. La radioactividad, de acuerdo a su origen, se divide en dos, y estas son de tipo natural y artificial. La contaminación se da principalmente por el excesivo uso de sustancias radioactivas, naturales o artificiales. Los riesgos de la contaminación radioactiva para las personas y el medio ambiente dependen de la naturaleza del contaminante radioactivo, del nivel de contaminación y de la extensión de la contaminación. En los últimos años, los riesgos de la contaminación radioactiva ambiental debido a radionucleidos artificiales ha disminuido considerablemente. La comunidad científica prestó mucho interés en la contaminación con elementos radioactivos naturales. Como principal ejemplo tenemos el radón, estas ubicadas dentro de las minas subterráneas, que incrementa el cáncer del pulmón en los trabajadores, y la acumulación de materiales NOR. Estos son residuos generados en actividades con materiales radiactivos naturales. Causas de la contaminación radiactiva en el agua. Las aguas naturales presentan una determinada radioactividad, como consecuencia de la presencia de radioisótopos naturales de algunos elementos, como el potasio 40, el rubio 87, que son isótopos, y el radón. Radioactividad en centrales nucleares, accidentes, residuos de ensayos de armas nucleares, entre otros. Ahora vamos a ver los efectos de la contaminación radioactiva en el agua. La mayor parte de la radiación ionizante interacciona con el agua formando el ion H2O. Estos iones reaccionan con el agua produciendo hidrógeno y radicales hidroxilos. Estos radicales libres producen más reacciones de estas en cadena. La concentración de radiación en el agua se puede encontrar disuelta en el agua, absorbida en los sólidos en suspensión, absorbida en la biota acuífera, absorbida en los sedimentos del fondo y en la orilla. La radiación en el agua puede irradiar nuestro cuerpo desde el exterior o también desde el interior, al inhalar las sustancias en el aire, ingerirlas mediante alimentos o directamente el agua, o también absorberlas mediante la piel o mediante heridas. Un estudio realizado con truchas arcoíris demostró que la radioactividad puede contagiarse a través del agua. Después de introducir peces irradiados con rayos X en un tanque de agua limpia, los peces sanos que compartían el medio acuoso quedaron contaminados. Además, una vez retirados todos los peces, solo quedando el agua contaminada, fueron introducidos nuevos peces a los que también quedaron irradiados. Principales sustancias radioactivas en el agua. Tenemos el radón, que el radón es un gas radioactivo que se forma naturalmente cuando los metales radioactivos uranio, torio o radio se descomponen en las rocas, el suelo o en el agua subterránea. Según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, la IARC, el radón es un cancerígeno que en el agua, por el consumo humano, puede causar leucemia, daño al ADN, aberraciones cromosómicas, mutaciones genéticas y cáncer al pulmón por inhalación o cáncer de estómago por ingestión. Otra sustancia radioactiva, o bueno, son dos, está el tritio y el carbono 14. El tritio y el carbono 14 son sustancias radioactivas producidas naturalmente por la interacción de rayos cósmicos en la atmósfera, y la exposición a altas dosis de esta puede causar quemaduras en la piel, caída de cabello, náuseas, defectos en los recién nacidos, enfermedades, otras y la muerte. También tenemos el uranio, que es una sustancia radioactiva que se encuentra de manera natural en la Tierra, y la exposición a esta puede causar cáncer y afectar gravemente a los riñones. Y el radio, que es un alcalino térreo que se encuentra a nivel de trazas en minas de uranio, es decir, que en muy poca cantidad, donde la exposición a niveles altos y frecuentes de este puede causar efectos dañinos como la anemia, cataratas, fracturas de dientes, cáncer, especialmente en los huesos, y posteriormente la muerte. ¿Qué es la radiación? Tanto la radioactividad como la radiación existen o existían en la Tierra mucho antes de que surgiese la vida, y estas forman parte de la Tierra. La radiación es la emisión y propagación de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas. En primer lugar debemos distinguir entre radiación ionizante y no ionizante. La radiación ionizante tiene energía suficiente para liberar electrones de un átomo, dejando por tanto el átomo cargado, mientras que la radiación no ionizante, como las ondas de radio, la luz visible, la radiación ultravioleta, no lo hace. Bueno,
¿Qué es la contaminación radioactiva? Es la presencia dañina y sobre niveles naturales permitidos de sustancias radioactivas en el entorno. ¿Qué es la contaminación térmica? La contaminación térmica es un proceso en el cual la temperatura del medio ambiente va cambiando de una manera negativa. Esto quiere decir que en el incremento o disminución de temperatura puede afectar al aire, al agua o a los seres vivos. Causas de la contaminación térmica. Bueno, en realidad tenemos muchas causas, pero una de las más importantes es el agua como sistema de refrigeración. ¿Y en qué consiste esto? Se da generalmente en las industrias. Para evitar el sobrecalentamiento de sus máquinas, usan el agua como sistema de refrigeración. Después esta agua es devuelta a su origen, pero con temperaturas mucho más elevadas. ¿Y qué es lo que ocasiona? Pues ocasiona una disminución de oxígeno, la pérdida de vida en el agua y la disminución de vegetación. Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de contaminación siempre es la emisión de carbono o el desecho de residuos. Pero también tenemos una contaminación que es muy importante, que es la contaminación térmica. ¿Y por qué es tan importante? Porque se tiene efectos potentes sobre los ecosistemas y los seres vivos. Puede que no muchos hayan escuchado hablar de esa contaminación, pero en realidad sabemos más de esto de lo que creemos. ¿Y por qué? Porque todos hemos escuchado hablar del calentamiento global o del cambio climático. Pues esta contaminación tiene mucho que ver con eso. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre la contaminación por las sustancias peligrosas. Bueno, estas actividades pueden conllevar a producir su contaminación por personas, pueblos que están expuestos a sabiendas. Entonces, esto es una multitud de sustancias peligrosas que podrían evitarse definitivamente. Un ambiente contaminado supone riesgos inaceptables para la salud humana como también para los ecosistemas que están dentro de ellos. Todo esto constituye un ambiente muy grave, un problema muy grave que a veces se persiste por mucho tiempo y puede ser muy difícil de corregirlo. Para determinar toda esa contaminación se tiene que tener en cuenta tres factores que son la concentración de sustancias contaminantes, otro lo que son las exposiciones a la contaminación de diferentes vías y la toxicidad a las sustancias presentes que hay en ellas, ¿no? También existen una serie de factores donde todas estas van a depender a la gravedad de la lesión y que esto es producida normalmente, ¿no? por un producto químico, como son de productos de estado físico, concentración y el pH, al igual que la cantidad. En cuanto a los efectos en el agua, este tipo de desechos se encuentran en el agua en altas cantidades que generan la proliferación de las bacterias que son necesarias para su degradación, ya sea mayor y por lo tanto se consuma más oxígeno, ¿no? dentro de lo debido. Todo esto causando la muerte de bastantes especies, algunas de ellas que están en extinción. Produce un gran impacto, ¿no? en lo que son todos los ecosistemas acuáticos. Todo esto incluye las sustancias que favorecen el crecimiento excesivo de las algas o plantas, ¿no? dificultando así la vía acuática y la alimentación para las especies que hay en ella. También incluye algunas sustancias que son lo que son los nitratos, también las sustancias con capacidad de disolverse o permanecer en el agua, y de la misma manera también encontramos ahí lo que son los plaguicidas, ¿no? Todo esto son desechos que normalmente provienen de residuos domésticos o de algunas partes que lo que son las agriculturas, ¿no? que desechan todos. El fin de estos son los ríos o los lagos. Te voy a hablar un poco de las soluciones de la contaminación radioactiva y térmica. Para la prevención y control de la contaminación radioactiva, la principal medida que se toma ante los residuos radioactivos es el aislamiento y el almacenaje en contenedores especializados, pues la radioactividad se va reduciendo con el paso del tiempo. Dependiendo del tipo de residuo, estarán más o menos tiempo aislado. De forma complementaria a la medida anterior, se debe garantizar una eliminación adecuada de estos residuos radioactivos. Una de las formas sugeridas es almacenar estos residuos y enterrarlos bajo el mar, pues se ha sugerido que el movimiento de las olas a esa profundidad ayuda a desactivar estos residuos de manera más rápida. Otras medidas más enfocadas al ámbito preventivo de este tipo de contaminación serían
Buscar otras fuentes de energía para reducir el número de plantas de energía nuclear y riesgos asociados que conllevan. Otra vendría a ser mantener las centrales nucleares a un radio mínimo de 300 kilómetros de los centros urbanos. Otra vendría a ser utilizar la mínima cantidad posible de material radioactivo. Y también, aunque pueda resultar ambicioso, es obvio que una de las medidas cruciales es deshacerse de las armas nucleares para eliminar los riesgos que éstas conllevan. También tenemos que advertir claramente a la población y a los trabajadores que estén en contacto con estas fuentes de contaminación sobre los efectos que pueden producir estos materiales radioactivos. Pueden contaminar la piel, la ropa o a través de ella expandirse y contaminar lo que se encuentra a su paso. Además, los empleados de estas plantas nucleares deben estar informados de las graves consecuencias que puede producir un error humano en este entorno. También tenemos educar a la población próxima a zonas de peligro radioactivo para prevenir posibles accidentes. Y para finalizar y concluir, tenemos mantener una vigilancia netamente ambiental y personal para así asegurar la protección y el bienestar personal de todas las personas, ya sean trabajadores o empleadores en sí. Bueno, pasamos a las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que las sustancias reactivas naturales o artificiales son de un gran peligro para la naturaleza y para la humanidad. Los peligros dependen mucho de la naturaleza del contaminante radiactivo. Los efectos que tienen en el agua es que al momento de interaccionar forma el ion H2 o más. Estos iones reaccionan con el agua produciendo hidrógeno y radicales hidroxi. Como segunda conclusión tenemos que la contaminación térmica es aquella polución que altera o modifica la temperatura de un ambiente, o en especial la destrucción de recursos naturales, como el agua y el aire. Y los efectos que tienen en el agua es que causa la reducción de los niveles de oxígeno y también afecta el sistema reproductivo, ya que a elevadas temperaturas puede impedir la reproducción de algunas especies. Como tercera conclusión tenemos que las sustancias peligrosas en el agua generan la proliferación de bacterias que son necesarias para su degradación, pero al haber un exceso de estas generan la muerte de algunas especies. También aumentan las sustancias que favorecen el crecimiento de algas o plantas, ocasionando que se dificulte la vida acuática. Gracias.